Solución al problema 6.23 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Movimiento relativo. Problema. Obtener las expresiones de la velocidad y aceleración de un punto, registradas por dos observadores O y O', que se mueven con velocidad angular relativa omega, cuando omega no es constante. Considerar este problema cuando los orígenes coinciden y no coinciden. Solución. La primera parte, es cuando los orígenes coinciden. Desde el observador, O, sea R, el vector de posición, definido por X en dirección al vector unitario X, más Y en dirección al vector unitario Y, más Z en dirección al vector unitario Z. Dado que la velocidad es la derivada de la posición, entonces, el vector velocidad v, es igual a la derivada de x, respecto al tiempo t, en dirección al vector unitario x, más la derivada de y, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario y, más la derivada de z, respecto al tiempo, en dirección al vector unitario z. Ahora, desde el observador O', sea R' el vector de posición, definido por x' en dirección al vector unitario x', más y' en dirección al vector unitario y', más z' en dirección al vector unitario z'. Entonces la derivada del vector de posición R', respecto al tiempo, es igual a la derivada de x', respecto al tiempo, en dirección al vector unitario x', más la derivada de y', respecto al tiempo, en dirección al vector unitario y', más la derivada de z', respecto al tiempo, en dirección al vector unitario z', más x' por la derivada del vector unitario x', respecto al tiempo, más y' por la derivada del vector unitario y', respecto al tiempo, más z' por la derivada del vector unitario z', respecto al tiempo. Pero la derivada del vector unitario x', respecto al tiempo, es igual al producto vectorial de la velocidad angular omega, por el vector unitario x'. La derivada del vector unitario y', respecto al tiempo, es igual al producto vectorial de la velocidad angular omega, por el vector unitario y'. La derivada del vector unitario z', respecto al tiempo, es igual al producto vectorial de la velocidad angular omega, por el vector unitario z'. Dado que también, el vector velocidad v', es igual a la derivada de la posición r', respecto al tiempo, entonces también es igual a la derivada de x', respecto al tiempo, por el vector unitario x', más la derivada de y', respecto al tiempo, por el vector unitario y', más la derivada de z', por el vector unitario z'. Sustituyendo ambos resultados se llega a la expresión de que el vector velocidad v, es igual al vector velocidad v', más el producto vectorial de la velocidad angular omega por el vector de posición r. Ahora, derivando este resultado, respecto al tiempo, se obtiene que la aceleración a, es igual a la derivada de la velocidad v', respecto al tiempo, más el producto vectorial de la velocidad angular omega, por la derivada del vector de posición r, respecto al tiempo. Pero, al derivar el vector velocidad v', respecto al tiempo, y desarrollando de manera similar a lo previamente descrito, se obtiene que es igual a la aceleración a', más el producto vectorial de la velocidad omega por el vector velocidad v'. Sustituyendo en la expresión y del resulta anterior, se obtiene que el vector aceleración a, es igual al vector aceleración a', más dos veces el producto vectorial de la velocidad angular omega, por la velocidad v', más el producto vectorial de la velocidad angular omega, por el producto vectorial de la velocidad angular omega, por el vector de posición r. Estos dos resultados son cuando los orígenes O y O' coinciden. Ahora, cuando no coinciden los orígenes O y O', se sigue el mismo procedimiento, lo que cambia es que el vector de posición r, es igual al vector de posición que va de O a O', r o O', más el vector de posición r'. A diferencia de cuando los orígenes coinciden, ahora el vector velocidad v, que es la derivada del vector de posición r', respecto al tiempo, es igual a la expresión de cuando los centros coinciden, más el vector velocidad o'. Entonces, al desarrollar, siguiendo el mismo procedimiento, se concluye que el vector velocidad v, es igual a la velocidad o', más la velocidad v', más el producto vectorial de la velocidad angular omega,
por la diferencia entre los vectores de posición r, menos r o'. Para encontrar la expresión de la aceleración, se realiza la derivada de la expresión encontrada de la velocidad v, respecto al tiempo t. Desarrollando de la misma forma, se concluye que el vector aceleración es igual a la aceleración a o', más la aceleración a', más la aceleración angular, por la diferencia entre los vectores de posición r, menos r o', más 2 veces el producto vectorial de la velocidad angular omega, por la velocidad v', más el producto vectorial de la velocidad angular, por el producto vectorial de la velocidad angular, por la diferencia entre los vectores de posición r, menos r o'. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.